Buenas noches para todos los que se van conectando. Vamos a dar una espera de unos minuticos para que nos conectemos todos a la clase. Buenas noches, Ricardo. Bueno, buenas noches para todos los que se van uniendo a nuestro curso de oficiales de cumplimiento, nuestra sesión de hoy, que va a consistir en los programas de transparencia y ética pública. Voy a disminuir un poco. Por favor, me confirman por el chat si escuchan correctamente, si ven la pantalla de manera correcta. Es importante para mí que ustedes puedan visualizar correctamente la pantalla y que puedan visualizar y que puedan escuchar correctamente. Recordemos que vamos a ir dándole muchos toques a la pantalla para que este en vivo se siga compartiendo, se siga haciendo la transmisión y nosotros pues podamos llegar con la información a muchas más personas que están interesadas también en esta información. Entonces, vamos a darle la esperita. Mientras tanto, pues vamos a ir dándole muchos toques a la pantalla para que, como les digo, este live se vaya compartiendo a las demás personas. La idea de hoy es que dialoguemos mucho acerca de esa nueva normatividad que son los programas de transparencia y ética en el sector público. Es una normatividad que nos debía la Secretaría de Transparencia desde el año 2022, cuando salió esa ley 2195 y allí en un parágrafo pues instó para que la Secretaría de Transparencia emitiera los lineamientos sobre la metodología de la implementación del programa de transparencia y ética empresarial. Este año, en agosto, la Secretaría de Transparencia dio cumplimiento a esas disposiciones contenidas en la ley 2195 y es cuando nos dicen que cuál es la metodología, cuál es la forma o el cronograma de cumplimiento, cuáles esos elementos del programa de transparencia y ética en lo público y cuáles
son esas categorización o esa clasificación que hicieron para que las personas pues sepan que tienen que adoptar dentro de sus entidades públicas esa normativa. Entonces, no sé si hay acá representantes de las entidades públicas que de pronto nos pudieran comentar como para saber un poco en el contexto. No sé si tenemos personas conectadas de las entidades públicas diferentes en Colombia o entidades de naturaleza mixta o cualquier entidad que tenga participación por parte del Estado. Todas ellas están obligadas a dar cumplimiento con estos programas de transparencia y ética en lo público. Entonces vamos a darle espera un poco nomás. Ya yo creería que 7:10 iniciamos con la capacitación. Buenas noches para todos los que se van uniendo. Es un tema de interés. Estamos en nuestro curso para oficiales de cumplimiento. Bueno, 7:10 de la noche. Vamos a dar inicio a nuestro curso. Vamos a dar inicio a nuestro curso, nuestra sesión del día de hoy. Entonces, como les había anunciado, hoy vamos a charlar un poco y vamos a conocer cuál es esa estructura de los programas de transparencia y ética pública. Nuestra sesión va a ser dividida en 4 partes. La primera parte son todos los antecedentes de la norma, la segunda, todo lo que tiene que ver con la estructuración y qué es el programa de transparencia y ética pública, que es el PT. La tercera parte, todas las metodologías que han implementado, cuáles son las temáticas, elementos de la estructura. Y la cuarta son aquellas iniciativas adicionales, es decir, otras normas que también se deben tener en cuenta para la estructuración y dentro de ese componente del programa de transparencia y ética pública. Entonces, sin más preámbulos, sin mayor allí peros, importante conocer que la norma base de este programa de transparencia y ética, no solamente en el sector público, sino también en todos los demás sectores obligados a implementar, que la norma nos amplió, ya no solamente es el régimen que está supervisado y vigilado por la Superintendencia de Sociedades, sino que en adelante la Secretaría de Transparencia ya emitió las circulares para todos los lineamientos para el programa de transparencia y ética empresarial. Es una iniciativa que nació y que, digamos que actualiza la circular externa de la Superintendencia de Sociedades
los que no tengan de pronto el conocimiento de qué documento les estoy hablando, por favor me escriben por el chat de acá de la reunión y me dejan el correo y yo se los remito ese programa. Pero pues la idea es que la Ley 2195 del 2022, por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones, lo que hizo fue actualizar ese estatuto anticorrupción y todas esas normas en cuanto a soborno transnacional que pues realmente no instituían o no obligaban a las diferentes entidades a que haya una integralidad dentro del sistema antilavado y dentro del programa de transparencia y ética empresarial en general. El artículo primero de esta ley que nos dice que deben adoptar las disposiciones tendientes a prevenir los actos de corrupción, a reforzar la articulación y coordinación de las entidades del Estado y a recuperar los daños ocasionados por dichos actos con el fin de asegurar, promover la cultura de la legalidad e integridad y recuperar la confianza de la ciudadanía y el respeto por lo público. La idea que es con esta ley es que realmente se afiance esa percepción de transparencia, esa percepción de integridad, de ética que deben dar las entidades públicas hacia la ciudadanía en cuanto a la gestión de recursos públicos, en cuanto a prevenir que haya afectación a los derechos humanos de aquellos habitantes que se ven afectados cuando, por ejemplo, no se construye un colegio, cuando ese dinero se desvía porque hay hechos de corrupción, porque hay hechos que realmente lo que hacen es permear y vulnerar los derechos fundamentales de esa sociedad. Por eso, digamos que uno de los objetivos de desarrollo sostenible es esas políticas anticorrupción que deben cumplir cada uno de los países que están allí comprometidos con prevenir actos que violen los derechos humanos de la sociedad. Los actos de corrupción, los actos que vulneran todas aquellas fines del Estado, pues en últimas lo que hacen es transgredir esos derechos de esos habitantes que confiaron en esa entidad pública, que confían en ese representante popular para que realmente utilice, desvíe, invierta de manera eficiente el erario público, los recursos públicos, el presupuesto y no pues desvíe esos recursos para otros destinos u otras finalidades que realmente no son los que prevé la norma. Entonces, con esta ley, que es importante que la tengan muy a la mano, que es la ley 2195 del 2022, se crea la instancia en Colombia de los programas de transparencia y ética empresarial y también en lo público. Allí, específicamente en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, anteriormente se encontraban los programas de transparencia y ética empresarial o público. Pero con el artículo 31 de la ley 2195, lo que se hizo fue actualizar, modificar este artículo del Estatuto Anticorrupción para que se ciñera a que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación, ojo, porque es importante que sepamos que, por ejemplo, hay entidades de régimen especial de contratación, de regímenes excepcionales, estas también están obligadas a adoptar un programa de transparencia y ética pública. Deberán implementar programas de transparencia y ética pública con el fin de promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar, monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de su misionalidad. ¿Qué debe contemplar este programa de cara al imperio del artículo 31 de la ley 2195? Debe contemplar medidas de debida diligencia en las entidades del sector público. Los que estamos muy familiarizados con los sistemas antilavado o los sistemas SARLAF, SAGRILAF, CIPLAF, sabemos que el término debida diligencia en las entidades del sector público pues es un término que hoy por hoy es completamente nuevo. A pesar de que existen muchísimos documentos que son requisitos para contratar con el Estado, la debida diligencia se entenderá que es un trámite formal para que se pueda vincular ese tercero de ahora en adelante. Y no solamente llenar el requisito de ir, pasar la documentación, sino que además se deben implementar todas esas todas esas medidas de prevención de debida diligencia que se hacen, por ejemplo, en los sistemas antilavado y eso lo vamos a ver más adelante.
¿Qué debe contener además este programa de transparencia y ética pública? Pues me debe indicar todos los mecanismos de prevención, gestión y administración de riesgos para el lavado de activos, la financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Riesgos de corrupción, incluidos los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, consultas en listas restrictivas y otras medidas específicas que define el gobierno nacional dentro del año siguiente a la expedición de esa norma. Entonces, ¿qué pasa? Que con el decreto 1122 del 2024 ya digamos que se materializó esas definiciones o esos lineamientos que el gobierno nacional debía definir, digamos que al término de un año de la expedición de la norma, pero pues que ya después de este tiempo ya tenemos aterrizado una estructuración. ¿Qué más debe tener un programa de transparencia y ética pública de cara al artículo 31 de esta ley? Debe articular redes interinstitucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad. Es decir, que la entidad debe gestar porque haya una comunicación entre todas las demás entidades del Estado para que, pues, por ejemplo, hay muchas entidades que en los municipios y el orden nacional dependen otras entidades o tienen participación accionaria sobre otras entidades. Por ejemplo, unas empresas de servicios públicos en donde los municipios tienen allí participación, pues debe gestar porque realmente haya una integralidad. Obviamente de cara a la naturaleza de cada entidad pública, pero que haya una integralidad, por lo menos en los lineamientos base. Canales de denuncia, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 del 2011. Los canales de denuncia, que es un tema también importante que digamos que amerita otra sesión, pero esos canales de denuncia deben garantizar que sea un canal abierto, un canal sin restricción, que haya confidencialidad en la información que se está allí reportando, un canal de denuncia que tenga una independencia en el rol, que las personas puedan acudir a ese canal de denuncia de manera tranquila, de manera consciente y pues que no vaya a ser sujeto más adelante de represalias o digamos afectaciones a su estado laboral o a sus funciones, a su contrato. Entonces el canal de denuncia es muy importante porque no es un formalismo más de la norma, sino que es un canal que permite recepcionar todos aquellos reportes de actos de soborno y corrupción que presuntamente, porque eso ya le compete investigar es a los entes de control de manera para probar la responsabilidad, pero que si presuntamente el oficial de cumplimiento o la persona encargada de llevar a cabo la investigación, pues debe por lo menos avisorar que hay una situación irregular para esa entidad. Entonces, adicional a ello, todas las estrategias de transparencia, estado abierto y acceso a la información pública y cultura de legalidad. Allí vemos, por ejemplo, el tema de la ley 1474 del 2011, el tema de la ley 1712 del 2014 también, en donde todo se tiene que llevar a cabo en la sede electrónica, debe tener todos los procedimientos, todos los servicios, todos los canales de contacto para que las personas pues tengan a la mano una información de manera abierta, de manera pública, de manera transparente. Adicional, pues todas aquellas iniciativas que la entidad considere necesarias incluir para prevenir y combatir la corrupción, es decir, que aquí le dan la potestad a la entidad pública para que realmente adopte todas las iniciativas que ella considere eficientes para prevenir actos de corrupción al interior de su institución pública. Lo que hablábamos, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, pues ha sido el ente designado, encargado para que señale todas las características, todos los estándares y todos los elementos, requisitos, procedimientos y controles adecuados o base para que se desarrolle el programa de transparencia y ética pública. Este programa de transparencia y ética pública es muy importante aclarar que debe ser integral con el MIPG, con el programa que tengan de control interno y con todos los demás, digamos que sistemas que hayan en la entidad, porque ese programa de transparencia y ética pública debe caminar de la misma mano que la planeación estratégica, la misionalidad, la visión, la misión de esa empresa, los objetivos estratégicos. No puede ser que vaya por un lado el programa de transparencia y ética pública y el resto de los sistemas de gestión, de control, de auditoría, pues vayan también por otro lado. Todo debe estar articulado, todo debe ir de la mano.
¿Qué es el programa de transparencia y ética pública de cara al decreto 1122 del 2024? Es un conjunto de acciones que una entidad define e implementa para promover al interior de la organización una cultura de legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos de corrupción que se presentan en el desarrollo de su misionalidad. Eso es el programa de transparencia y ética pública. Es un documento que, palabras más, palabras menos, recogió o derogó al plan de atención al ciudadano y anticorrupción que tenían antes todas las entidades públicas que debían fijar en su sede electrónica para todo el tema de racionalización de trámites, atención al ciudadano, prevención de la corrupción, ¿sí? Entonces habían como varios componentes dentro de ese PAC en donde pues allí la entidad pública definía cuáles eran los mecanismos que tenía para atender cada uno de estos cuatro componentes. El programa de transparencia no es un archivo plano en donde simplemente yo me limito como el PAC a armar un Excel con todas las herramientas, con las entidades, dependencias responsables y con los entregables y la periodicidad, sino que es un programa, un documento que yo voy a desarrollar dando una directriz de un compromiso real con la transparencia, con la legalidad, con la cultura de la integridad y ese código de conducta del servidor público que pues muchas entidades tienen la obligación de adoptar y que realmente vamos a empezar a ejecutar como desde la misma parte gubernamental hasta cada uno de los rincones en donde haya una entidad pública o una entidad con participación pública, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes deben implementar estos programas de transparencia y ética pública? Muchas personas siempre nos consultan a raíz de la expedición del decreto. Hay muchas entidades públicas privadas, perdón, que tienen participación estatal. Esas entidades ya habían adoptado un programa de transparencia y ética empresarial porque también tenían un control o eran sujetos obligados por la Superintendencia de Sociedades. Allí viene la primera aclaración que es importante dejar, y es que las personas que el mismo decreto lo dice, ya hayan adoptado, las entidades privadas o las empresas privadas que ya hayan adoptado un programa de transparencia y ética empresarial y tienen participación estatal, no deben aportar o no deben implementar o derogar este programa y pasarse al público, todo lo contrario, porque no sé si han tenido ya la oportunidad de leer el decreto. El decreto realmente es un decreto, a mi modo de ver, nos quedó debiendo un poco la Secretaría de Transparencia con este decreto. Realmente pensé que iba a ser un poco más robusto en cuanto a su exigencia para las entidades públicas, pero pues digamos que es un decreto muy básico en comparación al programa de transparencia y ética empresarial. Entonces, en ese orden, pues las personas que ya hayan adoptado el PTE no deben adoptar el programa de transparencia y ética pública porque pues el anterior es un programa un poco más robusto que este, que es para las entidades públicas. En los términos del artículo 5 de la ley 1712 del 2014, las entidades públicas, es decir, que hayan sido creadas por la Constitución, la ley, ordenanza o acuerdo o autorizadas por estas. Es decir, ellos deben adoptar un PT. Y digamos que el otro criterio para saber si yo debo adoptar o no es que tenga participación pública. Ojo, porque acá no me dice que debe ser un 50%, un 2%, un 3%, un 0,01%. ¿Listo? Entonces, si yo soy sujeto, si yo, empresa privada, tengo una participación pública y no estoy obligado por otra superintendencia a adoptar un programa de transparencia y ética empresarial, debo adoptar el programa de transparencia y ética pública. Entonces es importante que tengamos eso muy claro. En donde se cumple además una función pública, sea comercial o sea industrial. Es decir, entonces allí le complementamos con esta información. Entonces recordemos quiénes deben adoptar un programa de transparencia y ética pública según el decreto 1122 del 2022 y la ley 2195, todas las entidades públicas que hayan sido creadas por la Constitución, la ley, ordenanza o acuerdo o autorizadas por estas y o que tengan participación pública, ¿sí? Es decir, cualquier entidad que tenga, empresa que tenga participación pública, donde se cumple una función pública, comercial o industrial. Entonces es importante que lo tengamos allí. Claro que empecemos a revisar si hay personas acá que tienen ciertas dudas,
que empecemos a revisar esa composición accionaria de nuestra entidad si tiene por allá una participación pública, porque deben adoptar el programa de transparencia y ética pública siempre y cuando, ojo, siempre y cuando no estén en la obligación de adoptar el programa de transparencia y ética empresarial. ¿Cuál es la metodología que nos trae el PT? La metodología que nos trae el programa de transparencia y ética pública se segmentó según el decreto 1122, su anexo técnico, porque recordemos que si nos vamos a leer el decreto 1122 del 2024, que es el que dictó los directrices, pues digamos que simplemente nos dice que ese decreto viene con un anexo técnico, que el anexo técnico es donde se desarrolla todo el programa de transparencia. Entonces vamos a hablar dos componentes que me dice el anexo técnico, en donde vamos a centrar nuestra mirada para el desarrollo. El componente transversal y el componente programático. Los componentes, a su vez, se desarrollan a través de acciones, las cuales tienen asociado un conjunto de herramientas o instrumentos que permiten ejecutarlas. El desarrollo de cada una de las acciones implica un proceso. Entonces, para que nosotros tengamos muy claro, la metodología, dos componentes, transversal programático, los cuales se desarrollan a través de acciones y estas a su vez tienen unas herramientas y unos instrumentos que permiten ejecutar cada una de las acciones. Cada acción tiene tres estándares que lo vamos a ver más adelante. El estándar es un conjunto mínimo de instrumentos que se exigen a las entidades u organizaciones en función de la categoría en que pueda clasificarse, que es el enfoque diferencial adoptado por la Secretaría. Así como en el programa de transparencia y ética empresarial, digamos que se han adoptado, ¿sí?, diferentes metodologías dependiendo de la empresa. Acá en el programa de transparencia y ética pública, la Secretaría de Transparencia dictó el anexo técnico de manera diferencial. Es decir, cada una de las categorías en las que, y las, digamos, los regímenes especiales que tienen las entidades públicas, asimismo es su porcentaje de cumplimiento. Eso lo vamos a ver ahora más adelante porque es importante tenerlo claro. Una entidad del orden nacional, una entidad de carácter especial, no va a tener el mismo porcentaje de cumplimiento o la misma cantidad de requisitos de cumplimiento que, por ejemplo, un departamento de segunda categoría o de cuarta categoría o de sexta categoría, y eso lo vamos a ver. Y allí, digamos que surge la primera tarea para las personas que están encargadas de desarrollar este programa, que yo estoy segura que muchos municipios todavía no saben quién va a ser, de primero saber y entender cuál es la categoría en la que está clasificada esa entidad pública, ese municipio, o de qué carácter, qué naturaleza tiene esa entidad o esa estructura que tengan allí implementada la entidad pública. La metodología para elaborar el programa de transparencia y ética pública pues está dividida en 7 etapas que conforman el ciclo del programa. Aquí pues yo les muestro de manera resumida. Entonces la primera es la formulación, la validación, la consolidación, la aprobación, publicación, ejecución y modificación o reformulación. Esto es como un paso a paso. O sea, vamos a iniciar desde un punto de partida que es el hecho de la formulación. Y esto lo vemos ahora más adelante dentro de ese ciclo de estructuración del programa de transparencia y ética pública. Los destinatarios. Entonces, así como en el programa de transparencia y ética empresarial tenemos unos destinatarios, es decir, unas personas llamadas a cumplir con todo lo dispuesto en el programa de transparencia y ética pública, los destinatarios del programa de transparencia en las entidades públicas son todos los grupos de valor que tienen identificados la entidad u organización. Dentro de ellos, ¿cuáles son los más recurrentes? Pues los colaboradores, sin importar su tipo de vinculación, es decir, recordemos que las entidades públicas tienen muchísimas personas contratadas por medio de prestación de servicio. Además, hay un tema que es la carrera administrativa, que es la forma en la que yo me vinculo de manera oficial, de manera directa a esa entidad pública. Entonces, a todos aquellos funcionarios que podríamos llamar empleados directos, ¿sí?, o empleados de planta. También va dirigido a los provisionales,
es decir, los que ingresaron y que están en la nómina, pero que no ingresaron por carrera administrativa, también les aplica este programa, contratistas, proveedores y en algunos casos los usuarios que pueden ser la ciudadanía en general o clientes, según cómo sea la operación. ¿Por qué es importante? Entonces es importante y la primera tarea que deben hacer las entidades públicas para poder llevar a cabo una fase de desarrollo de este programa de transparencia y ética público es primero identificar cuáles son sus grupos de interés, cuáles son esos grupos de valor con los que interactúan para el desarrollo de la misionalidad de su entidad. Además, ese es el primer grupo. El segundo grupo al que también está dirigido es el grupo externo, que son los supervisores de la entidad u organización, sean órganos de control, autoridades de inspección y vigilancia o aquellos que ejerzan cualquier tipo de control, participaciones, control jerárquico o de tutela. Sin embargo, cada grupo tiene un rol diferente. Entonces, la metodología de este programa contempla dos roles. Los responsables del programa de transparencia, que son los primeros, y los interesados, que son los segundos. Nuestro ciclo. Acá podemos visualizar cuál es el ciclo realmente. Regálenme un momento, yo corro la pantalla como a un lado para que ustedes puedan visualizar el ciclo. Creo que ahí ya lo pueden visualizar. Ahí ya lo pueden visualizar completo. ¿Verdad? Sí, creo que ahí ya lo pueden visualizar completo. Entonces, dentro de ese ciclo de formulación, nos dice que empezamos, o ese ciclo de ejecución, nos dice que empezamos con una formulación. La formulación es el documento escrito, en donde la entidad se compromete con la transparencia, la legalidad, con cero actos de corrupción, con tener un apetito del riesgo cero frente a estas conductas. Luego viene una etapa de validación. Esta etapa de validación yo debo fijarla en la sede electrónica por un término de 15 días para recibir todos los comentarios de, en general, la comunidad, los empleados, los empleados y todos los grupos de valor. Una vez yo ya tengo cumplido el término de 15 días de fijación en mi sede electrónica, debo pasar a la etapa de consolidación. Es decir, yo debo analizar todos esos comentarios y verificar si hay, digamos, si es pertinente, si es conducente, si le aporta a mi programa de transparencia y ética pública, pues yo debo analizar si debo reformar o reformular e incluir esos comentarios que me haya hecho la ciudadanía. Terminado este ciclo o esta etapa de consolidación, debo pasar a la etapa de aprobación, que más adelante vamos a ver cuál es la etapa de aprobación, quién es el competente. ¿Qué me dice de manera general? El que debe aprobar es la instancia directiva más alta. Donde hay, en las entidades donde hay comité institucional de gestión y desempeño, pues lo debe hacer el comité. En aquellas entidades públicas que tienen junta directiva, pues debe hacerlo la junta directiva. Allí ya hay que definir la estructura jerárquica de esa entidad, quién es la persona que se encarga de máxima instancia en la aprobación o en la decisión de todas aquellas, digamos que, estructuraciones fundamentales y sustanciales para esa entidad pública. Esto lo vemos en el organigrama o en la estructura jerárquica. Luego me dice, listo, ya aprobamos el documento, yo debo publicarlo. En mi sede electrónica debo publicarlo y dejarlo allí fijado y cuando yo le vaya a hacer una modificación, una reestructuración, pues inicio con el ciclo nuevamente de formulación, validación, consolidación, aprobación y nuevamente publicación. Luego, hasta allí, digamos que digo, bueno, lo publiqué, que más adelante vamos a ver cuál es la sugerencia del tiempo por cada uno de ellos. Viene mi etapa de ejecución dentro del plan de ejecución y seguimiento. Entonces yo debo ese plan publicarlo en mi sede electrónica para estarle haciendo un constante seguimiento. Y después ya vendrá la modificación o reformulación, que es lo que les hablaba. Se sugiere que cada 4 años se reformule y se, digamos que, analice conforme también al plan de desarrollo de ese municipio, al plan de gobierno, que se desarrollen pues esos nuevos pilares.
Una vez al año es importante que el área de control interna de gestión le haga auditoría al programa de transparencia y ético público porque pues es importante evidenciar hallazgos de cumplimiento, identificación, mejoras a este plan que inicialmente pues va a tener una formulación pero que puede tener diferentes cambios a lo largo de la ejecución. Bueno, entonces aquí ya vamos a entrar en materia de los componentes como tal y es esa estructura que me dice el programa de transparencia y ética pública que debe tener cada uno de esos componentes. Entonces, bueno, vamos a hablar del componente transversal. Yo les había dicho que tenemos dos componentes, el transversal y el programático. El componente transversal son todas aquellas acciones que garantizan la incorporación del programa de transparencia y ética pública en las dinámicas institucionales y de la cultura organizacional. Yo siempre, digamos que desde que leí el decreto y el anexo técnico, he dicho que ese componente transversal se asemeja mucho a esa etapa de prevención, de monitoreo y de detección del programa de transparencia y ética empresarial. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo que tener una declaración. Es decir, en ese documento debe haber una declaración en donde, de la manera expresa, literal, el máximo órgano social o el máximo órgano instancia directiva diga que se compromete, que va a dar todos los insumos, que va a tener un responsable y que se va a adoptar un programa de transparencia y ética pública. Ahora bien, ese documento, ¿qué debe tener? Unos objetivos. Esos objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos ciertos. Hasta aquí estamos como de cara a lo que teníamos en el antiguo PAC, en donde yo especificaba cuáles eran los plazos, quiénes eran las personas encargadas de realizar esa acción. Luego me dice que yo debo tener un alcance dentro de ese documento. Yo debo involucrar a los actores relevantes para el programa y cuál es el rol que van a ejercer cada uno de ellos dentro de ese programa. Similar al de ética empresarial. Yo debo definir cuál es el rol de la junta directiva o de la máxima instancia, cuál es el rol de control interno de gestión, cuál es el rol de planeación, cuáles son los roles y cuáles las actividades que van a desarrollar. Luego me viene y me dice, bueno, tenga unas etapas, ¿sí? Entonces ya usted tiene su documento lo tiene con un objetivo, lo tiene con un alcance, ahora su documento debe incluir unas etapas para la gestión. Entonces, tengo una etapa de planeación en donde usted va a identificar las acciones, actividades, herramientas e insumos que se van a desarrollar durante todo el año y que van a ser objeto de monitoreo. Ahora me dice, bueno, va a tener una supervisión, monitoreo y administración, que lo vamos a ver ahora más adelante, quiénes son los encargados de cada uno de esos componentes. Y yo debo hacer además unos reportes. Esos reportes, pues me van a permitir a mí desarrollar toda la legalidad como tal de informar a la UIAF cuando detecte una operación sospechosa en el ejercicio de la misionalidad de la entidad pública. Y finalmente, indique en su documento cuánto va a llevar a cabo o cómo va a llevar a cabo o cada cuánto es el programa de formación, capacitación, inducción para que las personas conozcan, los grupos de valor conozcan ese documento, esas acciones, ese rol que tienen dentro del programa de transparencia. Mínimo cuánto, 2 veces al año, es decir, debe capacitar ese tiempo porque es lo que me dice la norma. Mínimo. Si usted quiere capacitar todos los meses, lo puede hacer. Finalmente, control interno de gestión deberá estarle haciendo y las personas encargadas dentro de la administración del sistema constantemente deberán auditar y aportar a la mejora de ese sistema para que no quede allí corto en la estructuración y para que no sea simplemente un cumplimiento, un check a la norma. ¿Qué me dice? Bueno, usted debe llevar unos informes de evaluación a esa máxima instancia. ¿Qué debe tener el informe de evaluación? Y eso es importante que ustedes lo tengan muy en cuenta, porque los informes de evaluación, digamos que son esos informes de gestión que sí o sí va a pedir el órgano que va a venir a hacer la auditoría. Esos informes que genera el responsable de la acción de auditoría y mejora, al
administrador del programa de transparencia deberá elaborar y someter a consideración de la supervisión un informe de evaluación que dará cuenta de por lo menos. Entonces vamos a mirar qué es lo mínimo que debe tener ese informe. Lo primero, los avances del plan de ejecución y monitoreo en lo que tiene que ver con las acciones desarrolladas o monitoreadas dentro del periodo para el cual se elabore el informe de evaluación. Todos los hallazgos, no conformidades e incumplimientos que se identificaron dentro del periodo para el cual se elabore el informe de evaluación. Todas las acciones de mejora que deberán implementarse, en este caso, se valorará por el administrador si la acción está planteada de forma que pueda cumplirse, es decir, ese objetivo que sea medible y que sea alcanzable, pero hay necesidad de ajustar el plan de ejecución y monitoreo. Entonces acá ya digamos que es una salvedad que me dice quién es el encargado de modificar esta acción. La propuesta de modificación de acciones o de reformulación del programa de transparencia y ética en el plazo corto, en mediano y largo plazo. Y la evaluación también propenderá por identificar y recomendar alternativas innovadoras que se desarrollen o que la entidad u organización esté en capacidad de desarrollar que permitan contar con herramientas o instrumentos actualizados que contribuyan al desarrollo de las acciones del programa de transparencia y ética público. Entonces, eso es lo mínimo, sí o sí, que debe contar ese informe de evaluación que debe realizar pues directamente la persona encargada o administradora de ese sistema. Dentro de la otra estructura, recordemos que este programa tiene dos estructuras, dentro de la otra estructura, que es el componente programático, que digamos que consiste en todas las acciones para que opere de manera articulada, sistemática y sistémica este programa, vamos a encontrar 10 acciones agrupadas en 4 temáticas. Aquí además también vamos a hablar un poco acerca de los estándares de cumplimiento. Entonces, dentro de este componente programático, que es donde me dice vamos a articular con las demás normas, porque el programa de transparencia y ética pública no puede caminar solito, ¿sí? Esta ley viene allí como con otras raíces, con otras leyes que van de la mano. Por ejemplo, la ley de transparencia de acceso a la información pública, el tema de protección de datos personales en las entidades públicas y muchas otras que ya vamos a ver más adelante. Entonces nos dice, bueno, para yo poder, entidad pública, llevar a cabo el desarrollo de un programa de transparencia y ética pública, pues yo necesariamente tengo que llevar a cabo la identificación de esa consecuencia que me genera a mí un hecho de corrupción o un hecho de soborno. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que yo les he venido hablando durante todo el curso y es el lavado de activos, ¿sí? El lavado de activos es cuando yo blanqueo un dinero que viene producto de un delito fuente. El tema de la corrupción y los actos de soborno pues son un delito fuente de lavado de activos. Entonces me dice, bueno, usted me va a entrar a realizar un sistema de administración de riesgos, pero no solamente los riesgos de soborno y corrupción, usted además me deberá hacer una validación de los riesgos de lavado de activos, de financiación del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, es decir, un sistema antilavado pequeño. Dentro de ese sistema de administración de riesgos, que ya vimos cuál es el ciclo de los riesgos, usted me va a generar unas redes y una articulación para que yo tenga un modelo de estado abierto. Es decir, usted se va a articular con las demás normas para que todo esté de cara a la información en su sede electrónica y la ciudadanía, la comunidad, pueda hacer veeduría allí a este plan de seguimiento y desarrollo. Y pues como habíamos hablado, todas las iniciativas adicionales que usted quiere incorporar, por ejemplo, delitos contra el medio ambiente, el tema del contrabando y todo lo que usted quiera incorporar allí, puede hacerlo de manera libre, de manera consciente, de manera abierta, porque usted entidad pública es la que sabe cuáles son esos delitos fuente que más se cometen en su jurisdicción o dentro de su saber y conocer para que eso se mitigue y para que aprovechemos que haya una articulación sistémica y sistemática de todos esos sistemas. Adicional a ello, pues usted también tiene que integrarse con MIPG, con el sistema de gestión de la calidad de su entidad y todos los demás sistemas que tenga la entidad pública. Hay entidades públicas que son
muy juiciosas en buscar sus certificaciones, no solamente porque lo exija la norma o porque sea algo obligatorio, sino porque hay entidades públicas o entidades privadas con participación pública que realmente se esmeran, no por simplemente hacer una defraudación a los recursos públicos, sino que también se esmeran por sobresalir en la correcta y transparente ejecución de los recursos públicos. Entonces, para aquellas entidades que son sobresalientes en la designación de los recursos públicos, ese programa de transparencia y ética les va a articular, les va a ayudar, les va a dinamizar muchísimo el programa. Bueno, y tenemos los estándares. Entonces me dice, recordemos que vamos a tener unos estándares de cumplimiento de la norma. El primer estándar de cumplimiento de la norma es el 1, que es el general, es decir, es exigible para todas las entidades. No solamente deben aplicar el estándar 1, sino que además deben aplicar el estándar 1 y 2, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, esto va sumando. Esto es como yo estoy obligada a lo primero y también a lo segundo. El estándar 3, que es digamos que el más general, el más completo, es obligatorio para las entidades territoriales de carácter especial y para todas aquellas entidades del orden nacional. Es decir, en estas ellos deben cumplir con el 1, el 2 y el 3, que es lo que les corresponde. Los municipios de categoría de 1 a 3 solo deben cumplir con el. Acá les dejo esa fuente, es de la reciente capacitación de la Secretaría de Transparencia y es los roles dentro del programa son 3 de ejecución: supervisión, monitoreo y administración. Aquí en esta diapositiva, digamos que podemos ver claramente que el responsable en la etapa de supervisión es la instancia directiva de mayor rango o el comité institucional de gestión y desempeño en las entidades que están obligadas a tenerlo, a crearlo, y hace las veces de una línea de defensa estratégica. Dentro del rol de monitoreo, tenemos todos los líderes de proceso y sus equipos de trabajo que hacen las veces de una primera línea de defensa. Los que estamos acostumbrados al esquema de las líneas de defensa, pues sabemos que los ejecutores y los que se encargan de dar ese primer filtro son esa primera línea de defensa, que son todos los líderes de proceso y los dueños de los controles. Y en la administración, que son como usualmente las instancias de las oficinas de ética y cumplimiento, vamos a encontrar que existen diferentes responsables que se pueden designar, ¿sí? Eso no quiere decir que sean esos 3, quiere decir que puede ser la primera, que es la instancia directiva de mayor rango, o a quien ésta delegue. El segundo, que es una recomendación para las entidades o organizaciones que cuentan con oficinas de planeación, que ésta sea la responsable de la administración del programa de transparencia. La tercera, que es aquellas entidades que cuentan con un comité interno de riesgos. Estos pueden estimar, digamos que pueden ser designados, si así lo estima la alta dirección, y harían las veces de una segunda línea de defensa. Finalmente, recordarles que el tema de auditoría y mejora al sistema siempre lo va a hacer el control interno de gestión, que funciona como una tercera línea de defensa. Entonces, esto se extrae de las recientes capacitaciones que nos ha venido dando la Secretaría de Transparencia, perdón, en ese ciclo de familiarización de todas las entidades públicas con esta nueva normatividad. La integración con el plan de acción. Es importante tener en cuenta que dentro de este plan, de este programa, como yo les decía, esto lo que hizo fue derogar el antiguo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Quiere decir que a partir del 31 de enero de 2025, que era la fecha en que se formulaban todos los PAC anualmente, ya no, digamos que no le vamos a llamar PAC o ya no le vamos a denominar así. Y lo que vamos a hacer es, si la entidad pública todavía no tiene su programa de transparencia y ética empresarial o ética pública, deberá formular y publicar un plan de ejecución y monitoreo que es como un plan de transición, ¿sí? Ese plan de transición debe estar fijado al 31 de enero de 2025, en el que se incluya
o en el que se indique que se encuentra en construcción el programa de transparencia y ética pública y cuáles son las etapas en las que se encuentra en construcción. Más adelante, ya digamos que ese se va a llamar es el plan de ejecución y monitoreo. Vuelvo y les digo, esta información se extrae de las recientes capacitaciones que ha venido dando la Secretaría de Transparencia, en donde de manera muy respetuosa nos indican y nos dicen que pues la idea es que ya los PAC quedan hasta el 31 de diciembre del 2024, porque a partir del otro año ya no debe existir esta figura en las entidades públicas. ¿Con quiénes vamos a integrar los planes institucionales y estratégicos al plan de acción? Pues acá lo vemos en la pantalla. Vamos a integrarlo con el plan anual de adquisiciones, con el plan anual de vacantes, con el plan de previsión de recursos humanos, con el plan estratégico de talento humano, con el plan institucional de capacitación, con el plan de incentivos institucionales, con el plan de seguridad y salud en el trabajo, con el plan estratégico y de las tecnologías, que es el PETI, con el plan de tratamientos de riesgos de seguridad y privacidad de la información y plan de seguridad y privacidad de la información. Entonces recordemos que esto pues debe tener una integración. Además, si la entidad tiene sistema de gestión de calidad, gestión ambiental, pues también se deberá integrar con todas aquellas certificaciones que pretende la empresa continuar o la entidad pública continuar y renovar. Entonces, hasta este punto, las personas que tengan alguna duda o inquietud nos pueden ir preguntando por el chat, ahí pueden ver los comentarios. Entonces vamos a iniciar con el tema de los estándares. Recordemos que yo les había dicho a ustedes que las entidades tienen una clasificación para cumplir con estos requisitos dados en el anexo técnico. Estos estándares, pues vamos a verlos a continuación, qué es lo que deben cumplir las entidades, ¿sí? ¿Qué deben cumplir básicamente de manera general en que es el estándar 1? Pues el estándar 1 se denomina como administración de riesgos. Entonces vamos a hacer una revisión muy, digamos que general, de en qué consiste cada estándar. El estándar 1, que es el estándar que todas las entidades públicas deben adoptar dentro del programa de transparencia y ética pública, es decir, obligatorio para todas las entidades públicas o entidades con participación pública o que cumplen una función pública comercial del Estado, tiene 4 enfoques. El primero es que debe tener una gestión de riesgos para la integridad pública. Es decir, allí dentro de esa gestión de riesgos debe incluir políticas relacionadas con prevención de la corrupción, fraude, el soborno y también la declaración de conflictos de interés. Es decir, el compromiso que va a tener la entidad para gestionar adecuadamente los conflictos de interés que surjan al interior de su entidad. Luego me hablan de una gestión de riesgos LAF. Entonces allí surge una respuesta a aquellas entidades públicas que todo el tiempo me dicen que no están obligadas con esta nueva normatividad a implementar un sistema SAR-LAF. Pues en efecto, no están obligadas a implementar un sistema SAR-LAF, pero sí a gestionar los riesgos LAF. ¿Y qué me dice ello? Con la gestión de esos riesgos LAF, usted, entidad pública, deberá gestionar la posibilidad de afectación reputacional o económica. Recordemos que los riesgos en los sistemas ARLAF son 4: reputacionales, operacionales, legales y de contagio. Acá usted deberá gestionar estos 2 riesgos que son el reputacional y el económico. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley 2195 además actualizó la acción de repetición, modificó algunos aspectos de la acción de repetición. Entonces, por eso también tiene que impactar y verificar que no haya una afectación económica o haya afectación al erario público, producto de un riesgo de lavado de activos al interior de, pues, el Estado. Adicional a ello, bueno, ya tengo mi gestión de riesgos para la integridad pública, mi gestión de riesgos LAF. Usted debe implementar canales de denuncia para que en este canal de denuncia realmente garantice la recepción de las denuncias. Es decir, no quiere decir que las entidades que no reciban denuncias es porque no hay actos de corrupción al interior, sino que usted debe promover que las personas realmente denuncien conscientemente,
sepan qué denunciar, que no se le vuelva una línea spam con denuncias que no tienen que ver nada con corrupción y soborno y le afecte sus indicadores también, pero que también usted garantice esa protección al denunciante, esa eh, confianza, cree lazos de que su canal es un canal realmente independiente. Finalmente, ¿qué me dice? En el estándar 1 tiene que realizar acciones de debida diligencia, es decir, conocimiento de la contraparte con la que se relaciona cada una de las entidades. No solamente los contratistas, no solamente los empleados, ¿sí? Recordemos los de carrera administrativa, los provisionales, los supernumerarios, no solamente ellos, sino que son todas las contrapartes que usted o los grupos de valor que usted ya identificó. Cuando hablamos de contrapartes, para los que de pronto no tienen familiarizado ese concepto en cuanto a lo público, son todas aquellas personas naturales o jurídicas con las que usted en la misionalidad de su entidad pues está relacionándose laboralmente, legalmente, comercialmente, estratégicamente. ¿Listo? Entonces, esa es la idea del estándar 1. Recordemos que el estándar 1 lo deben cumplir mínimo todas las entidades públicas o todas las entidades que tengan participación pública o que cumplan una función pública, comercial o industrial del Estado. Entonces, bueno, vamos a este punto, vamos a hacer una pausa, la pausa que hacemos matutina todas las noches de 10 minutos. Son las 7:59, es decir, que a las 8:09 de la noche retomamos nuestra capacitación. Ya vamos a hablar entonces de los estándares 2, 3 y de cuáles son las otras iniciativas para que ustedes lo tengan allí claro. ¿Listo? Entonces, gracias a todos. Aprovechemos la pausa para darle muchos toques a la pantalla para que pues el live se siga reproduciendo, se siga. Esto nos ayuda a nosotros a generar más espacios de capacitación para ustedes también, porque pues recordemos que esos espacios son gratis, pero realmente pues debemos generar una interacción para que no nos corten el live. Entonces, 8:09 de la noche, estamos acá de regreso. Los invito a que se tomen un cafecito, los invito a que tomen un vasito de agua, bueno, una aromática, ya. Y ya regresamos acá, continuamos.
Bueno, creo que ahí ya se ve bien la pantalla. Bueno, entonces en redes y articulación, ya digamos que recordemos, para hacer un pequeño paréntesis, el estándar pasado, que era el estándar 1, lo deben cumplir todas las entidades. El estándar 2, que es este que ya estamos acá viendo, lo deben cumplir todas los municipios, como veíamos acá en la diapositiva, que tienen categoría de primera a tercera categoría. ¿Listo? Aquellas entidades sectoriales la deben cumplir. Entonces, ellos deberán cumplir, adicional al primero, deberán cumplir también el primero y el 2, que es este que vamos a ver. Consiste en dos fases. La primera, que es redes internas, y la segunda, que es redes externas. En redes internas deben generar diálogo espacios de diálogo e intercambio de datos sobre los contenidos del programa. Entonces acá me hacen una salvedad y me explican y me dicen, bueno, la entidad de organización realizará una valoración integral de las acciones estratégicas que conforman el programa de transparencia para identificar si es necesario la creación de redes o instancias internas de acciones como por ejemplo comités de auditoría, comités de seguimiento, bases de datos que deban estar a disposición de diferentes áreas o dependencias y entre otras redes que puedan configurarse. Acá ya entonces me dice, bueno, usted entidad, como usted ya es más grande, ¿sí? Mire si al interior usted tiene sus dependencias o su carga laboral puede llevar a cabo la ejecución de el cumplimiento de las acciones o si por el contrario debe crear otras instancias para que realmente se cumplan esas acciones. Eso a nivel interno. Y también, pues no solamente va a crear articulación internamente, sino que usted también va a crear articulación de manera externa. Cumplimiento de los mandatos de colaboración armónica y los deberes de participación. Entonces me dice, bueno, usted deberá verificar como mínimo si hacen parte o no de las siguientes instancias y enlistarlas según corresponda. Entonces las entidades deberán verificar que hagan parte, por ejemplo, del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y pues deberá ejecutarlo. Si hace parte del Sistema Nacional de Integridad, si tiene órganos del modelo estándar de control interno o si su jefe de control interno hace parte de la red anticorrupción de jefes de control interno, que pues esta red es directamente una red que tiene la Secretaría de Transparencia, en donde todos los jefes de control interno de gestión pues acuden allí, hacen intercambio de buenas prácticas, bueno, digamos que capacitación y todo lo adicional a ello. Luego me dice, bueno, las entidades deberán además tener un modelo de estado abierto dentro de ese tercer estándar. ¿Quién es el tercer estándar? Pues ya sabemos que el tercer estándar son todas las entidades de carácter especial y todas las entidades de orden nacional, ministerios o aquellas entidades que dependen, por ejemplo, que tienen participación accionaria de esas entidades nacionales. ¿Por qué estado abierto? Porque esas entidades o este estándar además incluye esa articulación y esa integralidad con aspectos como transparencia activa y pasiva, con instrumentos de gestión de la información, con el tema de la aplicación, dependiendo si le opera o no, a ese código de integridad con digamos, la obligación de rendición de cuentas. Entonces, es un estado abierto porque las personas pueden acceder a la información de manera sin ninguna barrera, sin ningún obstáculo y porque pueden solicitar también esos instrumentos de gestión de la información. Allí estamos hablando de tres aspectos importantes, fundamentales. El acceso a la información pública y transparente, el diálogo y la corresponsabilidad, en donde pues, se materializa el tema de la rendición de cuentas, y la integridad pública y cultura de legalidad, que es cuando esas entidades están obligadas a llevar ese código de integridad del servidor público o a tener ese código de integridad. Recordemos que no todas las entidades públicas están obligadas a tener código de integridad. ¿Listo? Esto digamos que ya hace parte de un precepto normativo en donde dice cuáles son.
Donde hay entidades que ya tienen el código de integridad, pues no necesitan crear otro código de ética, porque allí ya están todos los valores del servidor público. Pero todo lo contrario, hay entidades que no tienen código de integridad, entonces sí deben crear un código de conducta para todos sus empleados o sus contrapartes. Y pues también tenemos iniciativas adicionales, es decir, aquellas entidades o aquellas salvedades que pueden articularse con el programa de transparencia y ética pública y que nos sirven para que nosotros realmente podamos ejecutar todas las acciones. Por ejemplo, las entidades priorizadas por estrategia anticorrupción asociada al narcotráfico, así como aquellas involucradas en las diferentes iniciativas de lucha contra la corrupción, por ejemplo, en temas ambientales, ¿sí? Pues deben crear instrumentos de cumplimiento normativo y lineamientos del gobierno nacional al respecto. Es decir, aquellas entidades, por ejemplo, que son misionalidad con el medio ambiente, pues deben integrar también eso dentro de los delitos fuente de esos actos de lavado de activos o de corrupción. Aquellas entidades con obligaciones derivadas del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Por ejemplo, los fondos para la paz, el Departamento de la Prosperidad Social, o sea, todas aquellas entidades que cumplen un fin también específico, como los que están acá en iniciativas adicionales, pues deben incluir estas temáticas específicamente, cómo las van a desarrollar junto con la ética y la transparencia de la entidad. ¿Qué me dice? En la temática de iniciativas adicionales podrán incluir acciones relacionadas con el plan marco de implementación y desarrollar las herramientas o instrumentos que faciliten el seguimiento y cumplimiento. Finalmente, ¿qué me indica? Teniendo en cuenta que los programas de transparencia reemplazan los planes anticorrupción y atención al ciudadano, que incluían temas relacionados con políticas de servicio a la ciudadanía, racionalización de trámites y participación ciudadana en la gestión pública. Las entidades u organizaciones podrán incluir dentro de la temática de iniciativas adicionales, es decir, dentro de este espectro, pueden incluir aquellas políticas existentes sobre servicios a la ciudadanía, racionalización de trámites, participación ciudadana, según la Constitución, la normativa, las políticas públicas, los sistemas, reglamentos en general. Digamos que esto enfocándolo siempre desde un propósito de cultura de legalidad, de cultura de cumplimiento, de gestión del riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese programa ese plan anticorrupción y atención al ciudadano no es que yo voy a dejar allí a un lado todas las políticas que tenía contempladas de racionalización de trámites, de participación ciudadana en la gestión pública o todas aquellas informaciones adicionales en cuanto a política anticorrupción. No, todo lo contrario, yo voy a dejar un capítulo especial en mi programa de transparencia y ética pública y voy a incluir dentro de esas temáticas de iniciativas adicionales, dentro de ese capítulo, todas aquellas acciones que me van a propender porque realmente pues haya esa interacción. Como ustedes ven, el programa de transparencia y ética pública, el PTEP, lo que hace es robustecer el plan anticorrupción, o sea, no es que lo derogue, sino lo que hace es hacerlo robusto, adicionarle otras temáticas que también venían incluidas en él, porque de una u otra manera cuando yo gestiono unas herramientas de acceso a la información de manera pública, de manera abierta, pues estoy dándole a la ciudadanía unas herramientas de participación ciudadana efectivas conforme lo reza la Constitución y los diferentes mecanismos de participación democrática. Entonces, cuando yo hago un proceso de rendición de cuentas, también estoy de una u otra forma informando para que esa ciudadanía me haga una veeduría de cuál ha sido la destinación de esos recursos que ya digamos que yo he dicho que voy a destinar en mi plan de gobierno, en mi plan de gestión, en mi plan anual de adquisiciones, que son todos aquellos que se tienen que interrelacionar con el programa de transparencia y ética pública. Nociones generales, nociones fundamentales acerca de ese programa de transparencia y ética pública. Recordemos que tienen las entidades un plazo estimado de 2 años para las entidades del orden territorial, departamental, municipal, ¿sí? Y las entidades del orden nacional tienen un año. ¿Un año a partir de cuándo? Porque es importante que definamos cuál es el plazo de aplicación del programa de transparencia y ética público.
es una pregunta que nos hace mucho, teniendo en cuenta que, como yo les dije, vamos acá a devolvernos un poco en la presentación. Cuando hablamos de este artículo, que es el artículo 31 del Programa de Transparencia y Ética en el Sector Público, allí nos decía que las entidades tienen un plazo para implementar ese programa. Resulta que el plazo estimado allí en este parágrafo nos decía pues que las entidades del orden territorial o del orden municipal, departamental, contaban con 2 años y las entidades del orden nacional contaban con 1 año. Pero en ese parágrafo de la ley 2195 nos decía muy claro que la Secretaría de Transparencia debía dictar los lineamientos para la aplicación. Adicional a ello, el artículo 200 del Plan Nacional de Desarrollo también indicaba que tenían las entidades, la Secretaría de Transparencia, 2 años para emitir esto. Con la emisión este año de este decreto 1122 y el anexo técnico, pues en adelante las entidades tienen hasta el otro año, las entidades del orden nacional tienen hasta agosto del 2025 para haber adoptado todo el ciclo del programa de transparencia y ética empresarial, perdón, ética pública. Es decir, todo el ciclo desde la formulación, desde la revisión de comentarios, nuevamente formulación, aprobación, ejecución. ¿Listo? Hasta ahí. Y las entidades del orden departamental y municipal pues tienen 2 años para que lo hagan. No obstante, en las diferentes capacitaciones que hemos recibido de la Secretaría de Transparencia, es importante que ustedes inicien desde ya con la formulación de este plan para que pues no haya ninguna afectación en ese cronograma dentro del plan de transición que ustedes ya deben publicar en enero del año 2025. Entonces, hasta este punto, pues va toda la información del programa de transparencia y ética pública. Quisiéramos de pronto abordar mucho más, pero pues realmente eso ya es en la ejecución, donde resultan todos los aspectos importantes para esta ejecución. Importante entonces revalidar todos esos planes, todos esos manuales de contratación en aquellas entidades que deben cumplir con un manual de contratación y no con el estatuto de contratación, para que ustedes tengan allí incorporado políticas anticorrupción, planes de transparencia, cláusulas anticorrupción, cláusulas de lavado de activos en los contratos, en los acuerdos, inicien con formatos, con planes de capacitación, porque el primer ciclo y lo más importante es que ustedes inicien con un proceso de entendimiento de la norma, de aclaración y un contexto estratégico dentro de su entidad, cómo pueden dar cumplimiento a ese nuevo, digamos que este nuevo pilar normativo, que pues no es que sea tan nuevo porque ya hace 2 años veníamos hablando de esto, es decir, que hace 2 años las entidades ya tenían que haberse preparado para que en cualquier momento se dictaran los lineamientos, teniendo en cuenta que eso pues fue una disposición normativa de un gobierno anterior y que ese gobierno ya tenía que cumplir con esa tarea que había quedado pendiente. No sé si a la fecha, a esas alturas, de pronto alguien tenga alguna duda, inquietud, por favor nos pueden escribir por el chat y procedemos a iniciar nuestro espacio de dudas e inquietudes. Dejamos el chat abierto para dudas e inquietudes. Por favor, es el momento. Bueno, no veo que hayan como dudas e inquietudes. Entonces, pues damos ya por terminada la sesión del día de hoy. Ya este miércoles nos queda nuestra última sesión, que son los programas de transparencia y ética empresarial. Y vamos a hablar un poco también acerca del sistema de opacidad y fraude en el sector salud, que son como los dos que ya tienen su regulación, las dos superintendencias que ya tienen su regulación. Y que ya pues muchas entidades han venido, muchas empresas han venido cumpliendo con esas disposiciones. Finalmente, recordarles, las entidades públicas entonces deberán solicitar su inscripción en el CIREL para hacer los reportes de operación sospechosa. No son obligatorias, no deben contar con oficial de cumplimiento, no es obligatorio, pero sí pues deben contar con una estructura para el cumplimiento de estas funciones de administrador, supervisor y
todos los demás roles que pide la Secretaría de Transparencia en sus anexos técnicos. Feliz noche para todos y gracias a todos por sus likes. Gracias, Ricardo, me despido. Hasta luego, Bianca, feliz noche. Seiden, feliz noche. Santiago, feliz noche. A13J, @ feliz noche para todos.